Gracias, amiga. Eres una gran maestra de títulos. Lo aprecio, los amo. Gracias por la invitación de estar aquí, Pastor John y Brandy. Gracias por su hospitalidad. Gracias a Paul y a Angie. Gracias por hacer que esto fuera posible. Aprecio su cuidado, su atención, hospitalidad y amor. Y esta mañana he hecho 2 invitaciones y ahora ya estamos en la tarde. Así que esta es mi invitación de la tarde y quiero invitaros a que pasemos un momento y visitemos una iglesia, nuestra iglesia. Ya estamos aquí, ya han llegado, pero me gustaría que visitáramos juntos un lugar que está lejos de aquí y hace 2000 años. O a lo mejor un poco menos de 2000 años, pero en una ciudad preciosa que se llama Corinto. Era una ciudad que tenía todo el entretenimiento que os podéis imaginar. Tenía una sinagoga, tenía los filósofos, tenía de todo. La vida no era aburrida en ese lugar. Tuve la oportunidad de visitar y los hallazgos arqueológicos. Era un lugar lleno de vida. Entonces, había muchas tinieblas espirituales. Y unos meses antes hubo un fundador, un hombre fortalecido por Dios, unción del Espíritu, y vino a este lugar, y en este lugar fue capaz de establecer una iglesia. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a desarrollarse, fue el fundador, tuvo que viajar para establecer otras iglesias, y lo que sucedió fue que unos meses después o unos años después, no tenemos el dato exacto, él decidió escribir una carta a esta iglesia porque había escuchado que la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba avanzando rápidamente, había dones espirituales, manifestaciones, había una vida espiritual rica, pero como con todo crecimiento vienen desafíos, había problemas que tenían que ser regulados y todas esas cosas. Pero ¿qué hizo entonces como fundador que amaba este lugar? Imagínense, si ustedes fundan algo, crean algo y lo aman, cuidan de eso. Y eso fue lo que hizo, cuidó de este sitio y quería escribirles una carta preciosa. Entonces le escribió una carta y me imagino que ese día el pastor de la iglesia, quien quiera que fuera, o el anciano de la iglesia, o alguien ahí, se reunieron y dijeron: tengo una carta de nuestro fundador, necesitamos leerla juntos. Y entonces abrieron 1 Corintios que había escrito. Y cuando llegaron al capítulo 10, se dieron cuenta que el fundador tenía un mensaje especial para ellos, para decirles. Y cuando estaban leyendo, se dieron cuenta que la carta estaba dividida en ciertos grupos de personas. Y les dijo algo que había sucedido en el pasado, concerniente a 4 grupos de personas. Y después se centró en el 4º grupo, pero también les tenía que mencionar a los 3 anteriores. Y por eso vemos en el título, este grupo de personas están divididos. El primero es todos, el segundo es la mayoría, el tercer grupo es algunos de ellos y el último es nosotros. Entonces, voy a leeros parte de esta carta que él escribió, que envió a esta iglesia. Y al leerla, sigan conmigo todas estas 4 frases de las que les estoy mencionando. El primer grupo, todos. El segundo, la mayoría. El tercero, algunos. Y el último, nosotros. Entonces leamos juntos de 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 11 y voy a enfatizar cuando llegue a estas frases o grupos de personas. No quiero que desconozcáis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar al unirse a Moisés. Todos también comieron la misma comida espiritual y la bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Hasta aquí estamos hablando del primer grupo, todos. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. El segundo grupo, la mayoría de ellos, sus cuerpos
quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Y luego pasamos a la tercera categoría. No seas idólatras, como lo fueron algunos de ellos. No debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. Tampoco pongamos a prueba al Señor como hicieron algunos, ni murmuréis contra el Señor como hicieron algunos. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y quedó escrito para advertencia para nosotros, que nos ha llegado el fin de los tiempos. Claramente, si leemos la palabra de Dios, vas a descubrir todos estos. Y los lectores originales entendieron que había un mensaje del fundador para ellos. Y quiero dejaros 3 cosas esta mañana, que son principios cristianos que mantenemos, que provienen de este texto, que fueron dirigidos a esta iglesia y, primero que nada, dirigidos hacia mí, para nosotros. El primer principio es que las bendiciones de Dios producen nuestras experiencias, pero no validan, no confirman su aprobación. Entonces, el primer principio que encontramos en este hermoso texto, Pablo habla acerca del grupo todos. Todos ellos fueron por las bendiciones. Todos dejaron la tierra prometida. Todos comieron comida sobrenatural. Todos bebieron bebidas sobrenaturales. Los momentos que tuvieron, el agua que bebieron, la comida, la carne que comieron, la nube y el pilar de fuego. Fueron guiados todos hacia la tierra prometida en el desierto. Estos eran milagros tras milagros sucediéndoles. Incluso cruzando naciones recibieron victorias sobre los reyes locales. Fueron bautizados por Moisés, así como nosotros somos bautizados en Cristo y recibimos su identidad sobre nosotros. Dios les bendició una y otra vez y fueron testigos de los milagros sobrenaturales. Pero como van a ver en la pantalla, el primer principio que sigue de este punto es que los milagros no nos garantizan la entrada a la tierra prometida. Puede que tengamos muchísimos milagros en nuestra vida y agradecemos a Dios por elevar nuestra fe, por animarnos. Es para darnos un nuevo ímpetu para seguir hacia adelante y marchar con Jesús. Pero nuestra fe no se basa en milagros. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios, porque la fe viene de la palabra de Dios. Tiene que venir de escuchar la palabra de Dios para ser edificada en nosotros. Entonces el texto nos dice la segunda cosa, el segundo principio, las interacciones del pecado disminuyen el número de los fieles de acuerdo a la vulnerabilidad. Había distracciones aún en el desierto, caminando en la arena. Había algo que les quería atrapar. Aún en ese desierto, mientras caminaban, había cosas que creaban vulnerabilidades en sus vidas. Del versículo 7 al 10 que acabo de leer, se refiere al Éxodo 32:6, donde tenemos la historia de los israelitas creando un ídolo, este becerro de oro, durante la ausencia de Moisés entre ellos, y comienzan a idolatrar, a practicar la idolatría como las otras naciones. Otra vulnerabilidad que cayó sobre ellos es Números 25, del 1 al 9, donde los israelitas cometieron actividades inmorales con las moabitas. No se tenían que relacionar con las naciones que les rodeaban, porque eran una nación elegida por Dios, eran santos. La tercera cosa de la que Pablo habla es la queja en contra de Moisés, el líder que Dios había puesto. Comenzaron a murmurar y a hablar duras palabras en contra de él.
en Números 21. Y la cuarta cosa, la cuarta vulnerabilidad, es que se convirtieron en murmuradores, una nación que no estaba contenta, estaba insatisfecha, yendo en contra de Dios en su rebelión. Si recuerdan, la rebelión en Números 16. Y Dios les dispersó. Y hubo una disminución en el pueblo de Dios por estas vulnerabilidades. Y esto fue lo que sucedió. Esto es lo primero que quiero dejarles bajo este punto, es que las grandes experiencias no son una vacuna en contra de las vulnerabilidades. Las grandes experiencias, no otra nación conocía esto, eran bendecidos. Habían sido chiflados por las bendiciones de Dios, pero aún así eran vulnerables. No podían sobreponerse a estas cosas que venían en sus vidas. La segunda las vulnerabilidades no se eliminan, aunque estemos rodeados de líderes poderosos y piadosos. Moisés era su líder, el líder que habló cara a cara con Dios. Dios le escuchó y Moisés escuchaba a Dios. No hay mejor aspiración que pudiera tener un líder que la de Moisés. Ese era el sueño, ese era el deseo. Y aquí, nuevamente, intentó influenciarles de manera piadosa y aún así fueron vulnerables. Y llego a la tercera que vemos aquí. La tercera cosa es que las vulnerabilidades que no son tratadas a tiempo nos guían a la incredulidad. Algo que te aleja de Jesús, algo que te destruye o te lastima en tu relación con Dios. Nunca me voy a olvidar. No di esta ilustración, pero recuerdo una ocasión. Un estudiante llegó a mi oficina. Era un estudiante de segundo año, ya llevaba 2 años, y viene a la oficina y me dice: Señor, creo que merezco ser echado de esta escuela. Necesitas echarme. No soy digno de estar en este lugar santo. Y le dije: ¿de qué hablas? Y dijo: vale, pues él venía de otro país, estaba esperando, había venido buscando asilo en Bélgica y estaba esperando que se resolviera su situación migratoria. Y me dice: Señor, ¿usted me conoce con este nombre? Ese no es mi nombre verdadero. Y dije: ¿qué? Ese no es mi nombre verdadero. Me inventé otro nombre cuando entré a Bélgica. Dije: ¿en serio? ¿Cuál es tu nombre verdadero? Y me dice su nombre verdadero. Y me dice: Señor, yo mentí en mis documentos. Puse que venía de un país donde hay una guerra, pero vengo de este otro país, un país que está en paz. Y le dije: ¿qué? Me dijo: sí, porque quería venir a Bélgica y mentí acerca de esto y de esto. Y llené todos mis papeles con información no verídica. La persona que usted cree que soy otra persona. Écheme de la escuela. No puede estar en este lugar santo con gente que cree en Dios, oran a Dios. Y estaba sorprendido. Me siento en esa oficina totalmente asombrado. Dije: primero, tengo que llamarte con este nombre nuevo. Sí, ese es mi nombre. ¿Por qué viniste aquí? Lo más sencillo hacer es echarte. Y me dijo: Señor, han pasado varias semanas que el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón y me ha dicho: tienes que resolver esto. Hablando de la vulnerabilidad, tienes que resolver esto. No puedes mantenerlo. Así que le dije: ¿qué has decidido? Dijo: ¿sabes? He decidido esto. Sigo esperando mis papeles. Voy a trabajar, voy a escribir al Ministerio de Extranjería de Bélgica. Le voy a decir la verdad. Le voy a decir que este es el número de mi expediente. He mentido, vengo de este país. Y si se decide que tengo que dejar Bélgica, lo haré. Tengo que confesar que he mentido en mis documentos. Y le dije: ¿has decidido eso? Y me dijo: sí, he decidido. Oramos juntos. Después de esto, le tuve que echar. Tuvo que dejar la escuela. Puede ser que nunca
me vea nuevamente, pero tengo que ser obediente a lo que me está diciendo el Espíritu Santo. No puedo vivir con esto en mi corazón. Esta es una determinación de resolver una vulnerabilidad. Le admiro. ¿Y sabes qué hizo? Fue a la capilla y le confesó a todo el mundo, a todos los estudiantes, a los profesores. Estaban sorprendidos y se fue. Y como 2 años después, le veo un día venir. Y dije, algo ha sucedido. Viene con un mensaje y me dice, Señor, ve una persona totalmente distinta, lleno de gozo, sonriendo. Es totalmente distinto, es transformado. Le llamo por su otro nombre. Y me dice, no, este es mi verdadero nombre. Me dice, ¿puedo acercarme a su oficina? Y me dice, lea la carta que me dio el ministro. Me da la carta del ministro y dice lo siguiente: eres el primer caso en toda nuestra historia que viene y pide perdón del Ministerio de Extranjería y confiesas que has mentido en tus documentos. Y por eso mi gobierno ha decidido darte la ciudadanía belga. Y el chico recibió y recibe 2 años más. Encontró a su esposa y ahora sirve en una iglesia. Una vez mencionaba esto en otra iglesia y al terminar la reunión, alguien me estaba esperando en la puerta y me dice, yo estoy en la misma categoría. Y le dije, ¿sabes qué? El gobierno belga debería reclutarme para ir compartiendo este mensaje, pero tenemos que lidiar con las vulnerabilidades a tiempo. Y es en esta carta, en Judas, dice, aunque ya saben esto, quiero recordaros que el Señor liberó a su pueblo de Egipto, pero destruyó a aquellos que no creían. Lo mismo que había escrito Pablo. Cada vulnerabilidad últimamente se convierte en incredulidad y tenemos que tratar con ella. La siguiente cosa es que las vulnerabilidades son medidas a través de los deseos y los deseos mal direccionados se convierten en vulnerabilidad. Esta puede ser una de las medidas. Hay algo que me está llevando en la dirección equivocada. Y Pablo decía que estaba luchando consigo mismo la misma batalla, como tú y como yo. En 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice que en la carrera todos los corredores corren, pero solamente uno gana el premio. Corred, pues, para que lo tengáis. Todos los deportistas entrenan con mucha disciplina para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. No corro como alguien que no tiene meta o como alguien que lucha dando golpes al aire. Golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo está luchando con las mismas cosas y lo está haciendo a tiempo para poder seguir adelante. El último punto antes de terminar, las enseñanzas bíblicas están por encima de cualquier experiencia carismática. Haz esto un principio en tu vida. Saben, Israel tenía muchas experiencias carismáticas con Dios, muchos milagros, pero Pablo nos está diciendo que lo que sucedió con Israel no es excepcional. Podría haber pasado en Corinto, en Filipos, en Tesalónica, en Galacia, en Éfeso, podría ocurrir en Colosas, en Bruselas, en Barcelona, podría suceder en cualquier lugar. Y lo que Pablo dice es que lo que está escrito para nosotros es que la identidad espiritual que tenemos no la obtenemos por las experiencias carismáticas, sino porque creemos y vivimos la palabra de Dios. Y digo lo siguiente, mientras más bíblico soy, más carismático me vuelvo. Lo más bíblico que soy, más carismático soy. No es de la manera inversa. A veces creemos que mientras más carismáticos son más bíblicos. No. La enseñanza bíblica, mientras más leo la Biblia, mientras más practico la fe, mientras más creo en Dios,
Mientras más tengo del Espíritu Santo en mí, más carismático me vuelvo. Y vemos la demostración del poder del Espíritu Santo. Él debe ser nuestro orden. Y eso debe ser lo que tengamos. Ahora, muchos vendrán en aquel día y dice el Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, sanamos. Todas son experiencias carismáticas, echar demonios, sanidades, todas estas cosas. Y se girará y les mirará y les dirá, alejaos, apartaos de mí, porque nunca os conocí. Por eso es que tenemos que conocer cómo movernos. Y quiero terminar con la última cosa que les quiero compartir. El pasaje que el fundador de la iglesia de Corinto termina. Es una oración que dice, la culminación de los tiempos ha venido a nosotros. El fin de los tiempos ha llegado a nosotros. El apóstol Pablo usa la misma frase en otro lugar. En 2 de Timoteo habla y dice lo siguiente, pero habrá tiempos terribles en los últimos días. Algunas traducciones dicen grandes tentaciones en los últimos días. Los hombres serán egoístas, jactanciosos, desobedientes a los padres, blasfemos, ingratos, impuros, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. No te involucres con ellos en los últimos días, al fin de los tiempos, la culminación de los tiempos. Ya ha llegado a la iglesia y Pablo dice, estas son las características de los últimos tiempos. Y yo les digo, si aquí es donde la palabra de Dios termina, estaría muy deprimido. Tú estarías muy deprimido porque lo vemos todos los días. Pero hay otra imagen y me encanta este balance, este equilibrio en la palabra de Dios de estas dos afirmaciones. Pero esta misma afirmación que usó en Hechos el apóstol Pedro en los últimos días. Un contraste. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu en todo mi pueblo. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños y mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en ellos y profetizarán. En otras palabras, el pueblo, el mundo será así, pero el Espíritu Santo dice, mi iglesia va a ser esto otro. Y esto se repite. Mientras más tinieblas hay afuera, lo más brillante tendrá que ser dentro. Mientras más veas esto desanimante y estas tinieblas en el exterior, yo tengo una esperanza. Yo creo que soy un hombre de esperanza, un hombre de futuro brillante. Y yo creo que vosotros sois una iglesia con un futuro brillante. Y cada uno de vosotros, porque somos el pueblo de Dios. No somos como aquellos, algunos de ellos, sino que somos diferentes. Pablo lo dice, somos personas diferentes. ¿Lo somos? Somos totalmente distintos porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el resumen de este mensaje es que nunca más lo verán en una de la presentación que tengo en la pantalla. Lo que está hecho está, sí, y ahora vivimos bajo el Espíritu de Dios que nos lleva a una nueva vida. Tendría que deciros lo siguiente. Lo he dicho antes. Muchas veces tengo que recordar lo siguiente, que Dios es el que guía mi ministerio y mi vida personal. Mientras más vivo, más me doy cuenta de que este mundo tiene menos y menos que ofrecerme. Mientras más vivo, mientras más años vivo, más entiendo que este mundo tiene menos y menos para ofrecerme. He visto casi todo. Y cada mañana me despierto y digo, mundo, ¿qué hay de nuevo hoy? Mismo cuento, enciendo la televisión, muertes, guerras, malas noticias, economía, repitiéndose una y otra vez. Pero tengo otra parte de mi vida que es positivo. Mientras más vivo, más entiendo que tengo más y más para dar al mundo.
porque tengo un mensaje de esperanza, porque tú tienes un mensaje de esperanza. Tienes el Evangelio, tienes a Cristo, la esperanza viva viviendo en ti. Y es por eso que somos la luz del mundo y es por eso que somos la sal de la tierra. Podemos darle mucho al mundo. ICB puede darle mucho a la ciudad de Barcelona. Digan amén a eso. Tienes mucho que darle a esta ciudad. Una ciudad que desesperadamente necesita a Jesús. Una ciudad que desesperadamente te necesita individualmente y de manera corporativa como iglesia. Quiero terminar con lo siguiente. Piensen en lo que verán en la pantalla, viviendo en estos últimos días. ¿Qué te hace estar decidido a seguir con Jesús? Puede que lleves siendo cristiano 5 años, 10 años, 15 años, 20, 30, 40 o aún más. Les pregunto lo siguiente por un momento. Meditemos en esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que permanezcas con Cristo, amando a Cristo, apreciando su palabra, aún creyendo en su palabra en estos últimos días? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo dentro que me hace continuar con Jesús, que mantiene mi amor por Él. Lo he dicho antes, aquello que me mantiene es el amor de Dios por mí, que descubro en la persona de mi Salvador Jesucristo. No me ha decepcionado en todos estos años y nunca me decepcionará en mi vida porque me ama, me perdona, me habla, me da la bienvenida. Entonces permanezco en Él y estoy determinado hasta el final a quedarme con Él. Piensa un momento. ¿Tú tienes esa misma determinación? Amén.